Bueno, continuamos con nuestro capítulo 11. Y dice así, esta parte la quería dejar para que la viéramos en uno solo porque es muy interesante. Y preciso hace énfasis cuando tú haces mal un procedimiento con las vías respiratorias. Y dice, distensión gástrica. Al utilizar un dispositivo, un BDM o cualquier otro dispositivo de ventilación, alerta esté alerta a la distensión gástrica. ¿Qué es la distensión gástrica? Es una condición en la que el aire llena el estómago a menudo como resultado de un alto volumen y presión durante la ventilación artificial. Es una inflamación del estómago con el aire, aunque la distensión gástrica afecta más comúnmente a niños, pero también afecta a adultos. La distensión gástrica es más probable que ocurra cuando se ventila al paciente con demasiada fuerza o, o demasiado rápido con un dispositivo de bolsa de mascarilla o con un BBM o con una mascarilla de bolsillo, el pocket mask. También puede ocurrir cuando las vías respiratorias está obstruida debido a un cuerpo extraño o una posición incorrecta de la cabeza. Por esta razón, administra respiraciones lentas y suaves durante la respiración artificial. Ventilaciones más de un segundo. Ah, ventilación más de un segundo suficiente para ver cómo se eleva el pecho. En el paciente adulto. A ver, es más probable que ocurra cuando se ventila el paciente con demasiada fuerza. Esto es. La situación es most likely común. El Batman does pocket mask. En el head position. Hasta aquí. Ok. Por esta razón, de respiraciones lentas y suaves durante la respiración artificial. La ventilación de más de un segundo es suficiente para ver cómo se eleva el pecho. En el paciente adulto, como cumplimiento como disminuye, notarás que cada vez que es más fácil de apretar el dispositivo del BDM para que entre aire a los pulmones. La distensión gástrica no es motivo de preocupación, sin embargo, una inflación severa del estómago es peligrosa porque puede causar vómitos y aumentar el riesgo de aspiración durante el RCP. La distensión gástrica también puede significativamente reducir el volumen pulmonar, elevando el diafragma, especialmente en bebés y niños. Para, para prevenir o aliviar la distensión gástrica, haga lo siguiente. Primero, asegúrese que las vías respiratorias del paciente esté posicionada apropiadamente. 2. Ventilar al paciente a la frecuencia apropiada. Y 3. Ventilar al paciente con el volumen apropiado. Entonces, esto va hasta aquí. Appropriate volume. Ok, si el estómago del paciente parece distenderse, revise y reposicione la cabeza y observe si la pared torácica sube y baja mientras realiza la respiración artificial. Continúe con la respiración artificial lenta y sin intentar expulsar el contenido del estómago. Pilas, porque se puede vomitar. Si la distensión gástrica hace imposible ventilar al paciente, un ILS, si el proveedor no está disponible para realizar la descompresión por sonda la descompresión por sonda orogástrica o nasogástrica, considere colocar al paciente del lado y aplicar la presión manual sobre la parte superior del abdomen. Debe anticipar que se producirán vómitos, por lo que debe tener un aspirador disponible de inmediato. Si es necesario bueno, ahora ¿por qué tiene que esperar al ILS? Porque el ILS, que es el paramédico, es quien tiene la capacitación adecuada para
hacer intervenciones endotraqueales. Tener un dispositivo inmediato. Si es necesario, retirar los residuos grandes de la boca con la mano enguantada. Cuando las vías respiratorias están claras, vuelva de vuelta al paciente a su posición supina y a continuación con la respiración de rescate. O sea, continúe. La descompresión manual debe utilizarse solo como un último recurso y está reservada para circunstancias extremas. Tenga en cuenta los protocolos locales, ya que es posible que la descompresión manual no esté permitida para los técnicos en emergencias médicas en su servicio o jurisdicción. La ventilación pasiva es el proceso de expansión y contracción del pecho. Crea una bomba para el movimiento del aire y fuera del tórax. Normalmente los músculos de la pared torácica son la fuerza impulsadora de la expansión y contracción del tórax. Sin embargo, cuando un paciente no respira, el movimiento de la pared torácica depende completamente del EMT y de la capacidad de los proveedores de proporcionar respiración artificial al paciente. Con la ventilación durante el paro cardíaco, usted es responsable de proporcionar compresiones torácicas de alta calidad para hacer circular la sangre y ventilaciones artificiales para oxigenar la hemoglobina, porque se ha demostrado que el movimiento de la pared torácica ayuda en la ventilación del proceso. Los pacientes que reciben compresiones torácicas se benefician de un proceso conocido como ventilación pasiva. La ventilación pasiva es el acto de entrar y salir el aire de los pulmones con las compresiones torácicas. Esto a veces también se llama pasivo, oxigenación pasiva o oxigenación apneica. Oxigenación apneica, eso lo había visto. Es una técnica en la que el oxígeno administrado a través de una cánula nasal de alto flujo se deja colocado durante un intento de intubación. A ver, es una técnica en que el oxígeno administrado a través de una cánula nasal de alto flujo se deja colocado durante un intento de intubación, lo que permite el suministro de oxígeno en las vías respiratorias durante todas las fases del procedimiento. Interesante. Apneica, no sabía. La ventilación pasiva, el movimiento de aire dentro y fuera de la cavidad torácica, se produce de forma pasiva como resultado de la compresión del tórax. Cuando el tórax se comprime, el aire es expulsado de la cavidad torácica. El tórax, a medida que el pecho retrocede después de la compresión, se crea una presión negativa dentro del pecho, lo que resulta en un vacío. Esto hace que el aire sea succionado hacia la cavidad torácica, similar a lo que ocurre con la contracción muscular durante la inhalación. Palabras de sabiduría: antes y durante de la colocación de un tubo endotraqueal, un procedimiento realizado por el ILS, considere aplicar una cánula nasal estableciendo el caudal de 15 litros por minuto. Esto inicia los procesos de preoxigenación y desintrogenación. ¿Desintrogenación? ¿Qué es esa vaina? Es el proceso de reemplazar nitrógeno en los pulmones con oxígeno para mantener un nivel normal de saturación de oxígeno durante el manejo avanzado de las vías respiratorias. Ok. Este es el proceso de reemplazar nitrógeno en los pulmones. ¿Nitrógeno? Con oxígeno. O nitrógeno, pero es que yo no había visto nitrógeno. Para mantener un nivel normal de saturación de oxígeno durante el manejo avanzado de las vías respiratorias. Ok. A ver, nuevamente. Antes y durante la colocación del tubo endotraqueal, un procedimiento realizado por los proveedores del ILS, considera aplicar una cánula nasal estableciendo el caudal de 15 litros por minuto. Esto inicia los procesos de preoxigenación y desintrogenación. Ok, desintrogenación. Intentos de reemplazar el nitrógeno alveolar con oxígeno. El nitrógeno alveolar con oxígeno. El objetivo es aumentar el oxígeno
en la reserva de los pulmones, minimizando así el riesgo de saturación de oxígeno durante periodos de forzados de apnea que ocurrirán durante el intento de intubación. Palabras de sabiduría. Indicaciones. Esta ventilación artificial es adecuada. El pecho sube y baja visiblemente y de forma uniforme la ventilación. Ventilaciones suministradas a la frecuencia adecuada. 10 respiraciones sobre minuto para adultos. Ok, 20 o 30 respiraciones por minuto para bebés y niños. Ah, pues cuando le hacen las... Sí, qué idiota. En pacientes con enfermedad en curso RCP por unas vías respiratorias avanzadas. En lugar, una respiración cada 6 segundos. Frecuencia cardíaca vuelve al rango normal. El color del paciente mejora a rosa. El oxígeno y saturación aumenta. Indicaciones de que la ventilación artificial es inadecuada. Elevación y descenso del pecho mínimo o nulo. Las ventilaciones se administran demasiado rápidas o demasiado lentas para la edad del paciente. La frecuencia cardíaca no vuelve al rango normal. El color del paciente permanece cianótico o moretado y se deteriorará. El oxígeno o la saturación de oxígeno no aumenta ni disminuye. En pacientes apnéicos esto último con pacientes apnéicos con pulso. Cuando esté realizando compresiones torácicas, la ventilación pasiva se puede mejorar insertando una vía aérea orofaringea, o sea, en la boca, y proporciona apoyo complementario con oxígeno del paciente. También puedes mejorar la oxigenación durante la ventilación pasiva mediante la aplicación de suplemento de oxígeno con cánula nasal o mascarilla anti-respiración o no rebreathing mask. Esto sirve. Ventilador de transporte automático resucitador. El ventilador de transporte automático canal como dice en inglés, el ATV. El ventilador de transporte automático es un ventilador. Es un dispositivo de ventilación conectado a una caja de control que permite las variables de ventilación para ser establecido. Un técnico en emergencias médicas debe ser apropiado y acreditado por el director médico para usar estos dispositivos, aunque algunos ATV pueden ofrecer los mismos controles que un respirador del hospital. Algunos son muy avanzados, muy similares a un respirador del hospital, pero con una interfaz más sencilla. Esto permite realizar otras tareas como mantener el sellado de la mascarilla y asegurar la permeabilidad continua de la misma. Incluso puede realizar tareas relacionadas con las vías respiratorias si el paciente tiene una enfermedad avanzada en las vías respiratorias en lugar y se está ventilando con una ATV, como recomienda para todos los ventiladores. Tenga siempre a mano un dispositivo de bolsa de mascarilla o un BVM o un ventilador de respaldo listo en caso de mal funcionamiento. Ok, y aquí te empieza a dar el aire. La mayoría de los modelos tienen ajustes para la frecuencia respiratoria y volumen corriente. Los modelos más sofisticados permiten regular el porcentaje de oxígeno que entrega el paciente y puede ofrecer un ciclo de presión. En la mayoría de los casos, la frecuencia respiratoria se establece en el punto medio o promedio para la edad del paciente. Del volumen corriente generalmente se estima utilizando la fórmula de 6 a 7 mililitros o mililitros de peso corporal ideal, porque los ATV son alimentados por oxígeno y proporcionan gas de oxígeno respirable enriquecido. El volumen corriente se puede ajustar según la elevación del pecho del paciente y la respuesta fisiológica. El ATV es generalmente oxígeno alimentado, aunque en algunos modelos pueden requerir una fuente de alimentación externa, mientras que este dispositivo sí requiere oxígeno. En algunos casos consumirá 5 litros por minuto de oxígeno.
En otros casos, el oxígeno consumido se considera al paciente únicamente como un impulsor, cero. El consumo de oxígeno, a diferencia de un dispositivo de bolsa de mascarilla que utiliza 15 a 20 litros por minuto. Cumplimiento, ¿cómo es esta palabra en inglés? Compliance. Compliance. La capacidad de los alvéolos de expandirse cuando les aspira aire durante la inhalación. Es la capacidad de los alvéolos de expandirse cuando se aspira aire durante la inhalación. El cumplimiento del pulmón es la incapacidad de los alvéolos de expandirse completamente durante la inhalación. Al ventilar a un paciente, reconocerías estos por observando un aumento en la resistencia cuando intenta ventilar. Si bien los vehículos todoterreno potencialmente le permiten realizar otras tareas, la constante revaloración del paciente es necesaria. El barotrauma puede ocurrir en pacientes que están siendo ventilados. El barotrauma es la lesión causada por presión sobre superficies corporales cerradas, por ejemplo, demasiada presión en los pulmones. Puede ocurrir en pacientes que están siendo ventilados. Además, debes evaluar el retroceso completo del pecho cuando uses un canal de un ATV. Este paso no solo es esencial con los pacientes en paro respiratorio, pero también con pacientes en paro cardíaco que también están recibiendo compresiones torácicas. Ok. Me faltan 4 pelados, 4. Ya casi. Y hasta acá. Es que no me la van a creer, pero estoy cansado. 482. Quedan 13 hojas. Voy a tratar de hacer al menos este. Y me voy a descansar porque realmente trabajar y estudiar no es fácil. Ya me pican hasta los ojos. Ay, muchachos. Muchachos, como dice mi jefe. Perdón. Pero ya llega un punto en el que ya tú ves, literalmente tú ya ves cuadritos. Continuación positiva de la presión del aire. Este es el CPAP, que es presión positiva continua en las vías respiratorias. El CPAP, Continuous Positive Airway Pressure. El CPAP, nuevamente, ¿cómo se dice? Es la presión positiva continua en las vías respiratorias. Es un medio no invasivo de proporcionar soporte ventilatorio a pacientes que experimentan problemas respiratorios, angustia o mucha gente a quienes el sueño obstructivo, la apnea, se le ha diagnosticado que lleva un CPAP, una unidad de CPAP por la noche para mantener las vías respiratorias mientras duermen. El CPAP en el entorno prehospitalario ha demostrado ser un excelente complemento en el tratamiento de las enfermedades respiratorias asociados a la angustia con EPOC agudo o un edema pulmonar y broncoespasmo agudo como el asma. El EPOC se usa junto con medicamentos broncodilatadores, por ejemplo, el albuterol. Por lo general, muchos de estos pacientes serían tratados con medicamentos avanzados de las vías respiratorias, con técnicas como intubación endotraqueal,
Intervención temprana con CPAP es un método alternativo para brindar el sistema ventilatorio a los pacientes. Ayuda a disminuir la morbilidad y la mortalidad general y puede evitar la necesidad de intubar al paciente debido a la simplicidad del dispositivo y su gran beneficio para el paciente. El CPAP se utiliza ampliamente a nivel de los EMT, sea los protocolos locales respecto al uso del CPAP de su agencia y o del departamento. Es este. Mucha gente a quienes se le ha diagnosticado John CPAP en la unidad por la noche para mantener las vías respiratorias mientras duermen. Conozco a un bombero. Bueno, él era policía y está con los bomberos, pero es un Marshall que él utiliza este dispositivo por las noches. Consejos de seguridad. El CPAP o los sistemas sin filtros virales pueden aumentar el riesgo de aerosolización de secreciones durante el sueño, lo que puede aumentar el riesgo de estos pacientes que transmitan ciertas enfermedades como el COVID-19 o tuberculosis a las personas que los rodean cuando duermen. Wow, increíble que hasta dormido puede hacer una completa gonorrea. Ojalá no me funen el video. El mecanismo. El CPAP aumenta la presión en los pulmones. Se abre colapsando los alveolos y previene un mayor colapso alveolar, atelectasia. Es un colapso de los espacios en los alveolos pulmonares alveolares de los pulmones. Ok, empuja más oxígeno a través de la membrana alveolar y fuerza el líquido intercostal a regresar a la circulación pulmonar. El efecto deseado del CPAP es mejorar la función pulmonar o el cumplimiento de la función pulmonar y hacer una ventilación espontánea más fácil para el paciente. La terapia se administra generalmente a través de una mascarilla facial sujeta a la cabeza con un sistema de correas. Es esencial un buen sellado con mínimas fugas entre la cara y la mascarilla, así como lo muestra el video. De hecho, cuando se levantan tienen toda la cara marcada precisamente por las correas, precisamente por eso. Muchos CPAP o muchos que usan el sistema del CPAP con oxígeno como fuerza impulsora para suministrar presión ventilatoria positiva al paciente. Verifique con frecuencia el regulador de oxígeno al administrar el CPAP. Dependiendo del flujo y la frecuencia respiratoria del paciente, algunos CPAP en las unidades pueden vaciar un cilindro de tan solo de 10 a 15 minutos. Wow. El CPAP, el dispositivo está equipado con una válvula de alivio de presión que determina la cantidad de presión que el paciente debe respirar o superar, denominada presión positiva expiratoria. Las vías respiratorias la presión de las vías respiratorias, el EPAP. El ajuste del EPAP suele oscilar entre 10 y 20 centímetros de mercurio, como dice acá, entre 10 y 20, entre 5 y 20 centímetros de agua, H2O, como un paciente, a medida que el paciente respira contra esta presión. La presión positiva se redirige a la parte inferior de las vías respiratorias, por lo tanto los pacientes se beneficiarán al máximo del CPAP durante la exhalación en vez de la inhalación. El efecto del CPAP es similar a sacar la cabeza por la ventana mientras conduces por la autopista. Es para exhalar. Primero debes superar el alto flujo inspiratorio creado por el aire del movimiento rápido. Aunque esto pueda parecer que requiere un gran esfuerzo por parte de un paciente que ya está en angustia, muchos pacientes mejoran drásticamente cuando el CPAP se les aplica, porque el CPAP aumenta la presión dentro del pecho, lo que reduce la cantidad de flujo sanguíneo que regresa al pecho. A medida que la presión en el tórax aumenta,
el flujo venoso de la sangre regresa al corazón. Cumple con la resistencia de la presión aumentada en el pecho. El resultado es una disminución en la carga de trabajo del corazón y una gota de gasto cardíaco. Esto es común con los niveles más bajos del CPAP. Sin embargo, se debe tener precaución al considerar el CPAP en pacientes con baja presión arterial. Monitorizar continuamente la presión arterial en pacientes que reciben CPAP al tratamiento. Indicaciones. El CPAP está indicado para pacientes que experimentan problemas respiratorios con angustia, en cuyos propios mecanismos compensatorios no son suficientes para mantenerse al día con su demanda de oxígeno. Mientras que la mayoría de los pacientes mejoran después de la aplicación del CPAP, es importante recordar que el CPAP se trata únicamente de tratar los síntomas y no necesariamente la patología subyacente. Los siguientes son indicaciones generales para usar el CPAP. El paciente está alerta y puede seguir órdenes. Ok. El CPAP está alerta, el paciente está alerta y puede seguir órdenes. El paciente muestra signos evidentes de dificultad respiratoria moderada a grave, con una angustia, por ejemplo, el uso de músculos accesorios y posición del trípode y retracciones. De una patología subyacente como el edema pulmonar o enfermedad pulmonar obstructiva, es decir, EPOC, y broncoespasmo. Voy a investigar qué es esto, lo voy a poner en rojo. Lo voy a dejar en rojo porque lo voy a investigar. Respiración angustia ocurre después de un incidente de inmersión. El paciente respira tan rápido que afecta a su salud en general, que es el volumen minuto. El minuto de volumen. La oximetría de pulso, la lectura es inferior al 90%. Aunque estas directrices deben tenerse en cuenta para evaluar la necesidad del CPAP, es importante que sigan las pautas y protocolos locales. Contraindicaciones. El CPAP ha demostrado ser enormemente beneficioso para los pacientes que experimentan problemas respiratorios o angustia agudo o un edema pulmonar, un EPOC. Sin embargo, hay momentos en que el CPAP no es apropiado para el paciente. Los siguientes son contraindicaciones generales para usar el CPAP. El paciente está en paro respiratorio o tiene respiraciones agónicas. El paciente está hipoventilando. La frecuencia respiratoria lenta y o reducida del volumen corriente. El paciente no puede hablar. El paciente no responde o no puede seguir órdenes verbales. El paciente no puede protegerse a sí mismo de las vías respiratorias. El paciente tiene hipotensión. Wow, esto casi que hay que aprendérselo todo. Dónde sí y dónde no. Hipotensión sistólica, la presión arterial menos de 90 milímetros de mercurio. Signos o síntomas de una neumotórax o hay traumatismo torácico. El paciente tiene una traqueotomía. Hay sangrado gastrointestinal activo, náuseas o vómitos. Sangrado gastrointestinal activo, náuseas o vómitos. El paciente ha sufrido un traumatismo facial. Claro, porque con la nariz muerta miércoles, ¿cómo? El paciente está en shock cardiogénico. El paciente no puede sentarse erguido. El CPAP, la máscara y la correa del sistema no pueden ajustarse correctamente. El exceso de vello facial o rasgos faciales dismórficos pueden dificultar para la tarea de garantizar que la mascarilla se ajuste correctamente. Hay varios tamaños de mascarilla disponibles para pacientes más pequeños. El paciente no puede tolerar la mascarilla. Además de estas contraindicaciones, siempre reevalúa el paciente para detectar signos de deterioro y o insuficiencia respiratoria. El CPAP es una excelente herramienta para mejorar la ventilación. Sin embargo, no todos los pacientes mejoran con este dispositivo. Una vez que manifiesten signos de insuficiencia respiratoria o el paciente ya no pueda seguir órdenes, retire el CPAP del paciente e inicia la presión positiva de la inhalación con dispositivos de bolsa de mascarilla adecuado con alto flujo. Wow.
La aplicación. Ay, voy a terminar de leer esta. La aplicación. Varias variedades del CPAP. Hay unidades disponibles para servicios médicos de emergencia o los proveedores de servicios de emergencia. Sin embargo, la mayoría sigue las mismas pautas generales de uso y configuración. El CPAP, las unidades generalmente comprenden un generador de máscara, un circuito que contiene un tubo corrugado baterías de filtro y una válvula unidireccional. El CPAP, el generador, crea una resistencia durante todo el ciclo respiratorio. Esta resistencia crea una contrapresión en las vías respiratorias que abre las vías respiratorias más pequeñas y las estructuras de las vías respiratorias, tales como los bronquiolos y los alvéolos, mientras que el paciente exhala. La cantidad de presión se puede determinar ajustando una válvula dentro del sistema con una válvula separada que se puede conectar al CPAP o al sistema del CPAP. Una presión de 7.0 a 10.0 centímetros de agua es generalmente un rango terapéutico aceptable para un paciente CPAP. Consulte siempre el manual de operaciones de cualquier CPAP para obtener instrucciones de montaje adecuadas, porque la mayoría del CPAP las unidades funcionan con oxígeno. Es importante tener un cilindro lleno de oxígeno al usar el CPAP. Algún CPAP las unidades utilizan un flujo continuo de oxígeno, mientras que otros utilizan oxígeno en función de más bien de la demanda. En cualquier situación, monitoree continuamente la cantidad de energía disponible, el oxígeno en tu cilindro. Un típico CPAP en la unidad agotará un cilindro completo dentro de 15 a 30 minutos, dependiendo de la fracción inspiratoria de oxígeno o la configuración. Por lo tanto, es adecuado la planificación para el oxígeno. El consumo es necesario al considerar la aplicación del CPAP. Algunos más nuevos del CPAP, los dispositivos permiten al proveedor ajustar el, como dice aquí, el H2O, permite el FiO2, el FiO2. Mientras que los mayores CPAP, los dispositivos normalmente están configurados para proporcionar una fija o un caudal del 30 al 35%, aunque algunos pueden ofrecer un nivel alto como el 95%, o sea, de oxígeno. En los últimos años, el desechable, el CPAP, los dispositivos se han puesto a disposición de los servicios médicos de emergencia o a los proveedores. Estos individuos suelen tener una mascarilla que se fija a la cara, mientras la máscara estándar CPAP, los dispositivos. Sin embargo, estos dispositivos funcionan completamente con el sistema de oxígeno y no necesaria para el sistema. La presión se controla cambiando el oxígeno, el flujo de oxígeno. Cuanto mayor sea el oxígeno, cuanto mayor sea el caudal, mayor será la presión. Estos dispositivos están ganando terreno en popularidad porque son livianos y altamente fáciles de operar. Pero hay ciertas condiciones. Prácticamente tú no puedes usar esto en un paciente que no responde. Ejercicio de habilidades. Eso hay que leerlo. Bueno, esta es la mascarilla que viene en una bolsa. Las precauciones estándar: evaluar al paciente para indicaciones y contraindicaciones del CPAP, confirmar la configuración del paciente en presión arterial y explique el procedimiento al paciente, revise su equipo y luego conecte el circuito al CPAP del generador. Ok, aquí viene, y esta es la bolsa de mascarilla. No, este es el dispositivo. Conecte la mascarilla facial al tubo del circuito. Ah, sí. Y aquí viene el regulador de oxígeno. Ya está listo. Y si se conecta
al oxígeno. Conecta el tubo del oxígeno del tanque. Coloca al paciente en alta posición de Fowler para facilitar la respiración. Guía al paciente durante la aplicación inicial de la mascarilla. Indíquele que se la coloque sobre la boca y nariz, creando un sello más hermético posible. Así como está el señor. Una vez colocada la mascarilla y ajustado el ajuste, utilice que el mecanismo de sujeción para asegurar la cabeza es sujete. Asegúrese de que el sello entre la mascarilla y el rostro permanezca intacto. Ajuste la válvula PEP, de acuerdo con la recomendación del fabricante para mantener la temperatura adecuada de oxigenación y ventilación. Con el CPAP, en lugar de la oxigenación del paciente, el nivel de saturación debería mejorar el trabajo de respiratorio y debería disminuir la capacidad de hablar. Debería mejorar. Reevalúe constantemente al paciente para detectar signos de deterioro clínico o complicaciones, por ejemplo, el neumotórax o hipotensión. Ok. Llevar precauciones estándar, obviamente. Evaluar al paciente para indicaciones, contraindicaciones del CPAP. Confirmar la condición del paciente de presión arterial y explique el procedimiento al paciente. Revise su equipo y luego conecte el circuito del CPAP al generador. Conecte la mascarilla facial al tubo circuito. Paso número 2. Una vez conectado el sistema, verifique si hay un botón de encendido y apagado. Algunos modelos más nuevos cuentan con esta función. ¿Es que acaso no contaban antes? Confirme que el dispositivo esté encendido y funciona antes de aplicarlo al CPAP al paciente. Conecte el tubo de oxígeno al tanque. Colocar el paciente en una posición de Fowler alta para facilitar la respiración. Guía al paciente durante la aplicación inicial de la mascarilla. Indíquele que se coloque la mascarilla sobre la boca y la nariz, creando el sello más hermético posible. Permitir que el paciente sostenga la mascarilla sobre su cara inicialmente puede ayudar a reducir parte del estrés y la ansiedad asociados. Con la aplicación del CPAP, sin embargo, algunos pacientes pueden resistirse a la aplicación de la mascarilla mientras que la respiratoria sea de angustia grave. Una vez colocada la mascarilla en la cara y ajustada al paciente, utilice el mecanismo de sujeción para asegurarla a la cabeza. Asegúrese de que el sello entre la máscara y la cara permanezca. Y de la cara permanezcan intactos. Consulte las pautas del fabricante para obtener instrucciones del reflejado específicas. Ajuste la válvula de presión positiva al final de la expiración del PEP y la FiO2, de acuerdo con las recomendaciones del fabricante para mantener una temperatura adecuada con oxigenación y ventilación. Un CPAP en lugar el paciente o la oxigenación del paciente, el nivel de saturación debería debería mejorar el trabajo respiratorio y debería disminuir la capacidad de hablar. La capacidad de hablar debería mejorar. Reevalúe constantemente el paciente para detectar signos de deterioro clínico o complicaciones, por ejemplo, el neumotórax y la hipotensión. Miramos a ver. ¿Qué no señalé? Bueno. ¿Dónde está el rojo? Se me perdió.
con su proveedor. Listo. Complicaciones de esto. Complicaciones. La aplicación de administración del CPAP es un proceso relativamente fácil. Sin embargo, algunos pacientes pueden encontrar el CPAP son claustrofóbicos y se resisten a la aplicación. A medida que los pacientes se vuelven más hipóxicos, la aplicación de la mascarilla en la cara a veces se percibe como asfixia, en lugar de ayudarles a respirar. En cualquier caso, es importante explicar la aplicación a los pacientes, guiarlos durante el proceso, no los fuerce a usar la mascarilla. Esto les generará mayor ansiedad y aumentará su oxígeno de demanda. Orientar a los pacientes a través de la aplicación del CPAP, permitiéndoles adaptarse a la situación. Pues me perdí. Adaptarse a la situación. Orientar a los pacientes no siempre es una tarea fácil. Requiere práctica y disposición para trabajar estrechamente con su paciente durante un momento difícil. Recuerden que ustedes, siempre que van a estos escenarios, es el peor escenario posible que pueda haber sucedido para esta persona. Y ustedes están ahí no para cuestionarlo, sino para mejorar, ayudarlo a mejorar. Debido a un alto volumen de presión generado por el CPAP, existe la posibilidad de causar un neumotórax, aunque la literatura médica sugiere que esto es poco probable, y debe ser consciente de este riesgo y evaluar continuamente sus pacientes para detectar signos y síntomas de neumotórax. Esto también. Además, en neumotórax de alta presión, el pecho puede bajar la presión arterial del paciente. La presión arterial, a medida que aumenta la presión intratorácica, la sangre venosa se regresa al corazón, se encuentra resistencia por el aumento de la presión en el pecho. Esto puede resultar en una caída repentina en la presión arterial, aunque esto no es común con niveles más bajos del CPAP. Seguimiento continuo de la presión arterial es necesaria. Ok, el CPAP ha demostrado consistentemente resultados positivos en pacientes que experimentan síntomas respiratorios moderados y graves, angustia, y sin embargo todavía hay casos en que el paciente se deterioran. Es importante reevaluar al paciente para detectar signos de deterioro. Si el paciente ya no puede seguir órdenes verbales o presenta insuficiencia respiratoria o paro respiratorio, debe actuar con rapidez para retirarlo. Voy a quitar esto. Voy a poner. CPAP y comenzar presión positiva, ventilación usando el dispositivo de bolsa de mascarilla conectado al alto flujo. Es importante. ¿Dónde está? Es importante. It is important. Hasta aquí. Miércoles, esto da esta cosa. Bueno, y aquí vamos en la 74. Nos quedan 9 páginas. Estomas. Los estomas, que son los huecos. El Big Four. Bueno, muchachos, vamos a dejar hasta ahí porque ya estoy cansado. Mañana nos vemos temprano y vamos a darle duro mañana en la mañana. Cambio fuera.